Pues, Muy bien. muy buenos días y muchísimas gracias por venir, Pedro Baños, Guillermo del Valle, dos invitados de primera categoría para nuestro primer vídeo podcast desde Somos España. Os damos las gracias, de verdad, nos sentimos muy honrados, ¿vale? Muy honrados. Eh, Dayana, cuando quieras puedes empezar con la primera pregunta. Ujú. Muy bien, comenzamos con usted, señor Pedro Baños. Em, la pregunta es, eh, ¿qué países están ayudando más a España a superar la crisis del COVID-19? Y basándonos en esta experiencia, ¿qué países cree usted que en un futuro pueden beneficiarnos más geopolíticamente, el bloque multipolar o nuestros aliados atlantistas? Pues buenos días y muchas gracias por invitarme a vuestro coloquio. Actualmente, y es obvio, quienes más está ayudando, digamos de fuera, país extraeuropeo, está ayudando a Europa en general, claramente es China. Lo estamos viendo, Ujú. toda la ayuda que está enviando, no solamente ayuda material, sino incluso con personal sanitario, que está enviando a Italia, que está enviando a España, a Francia. Esta misma mañana hemos visto la noticia de que está empezando a enviar el 500.000 de mascarillas a Bélgica y probablemente siga con esa capacidad de poder ayudar a Europa. Entre otras cosas, es verdad que la ayuda nunca es gratuita, siempre hay una finalidad, siempre hay unos intereses detrás, pero en cualquier caso, a China también le viene bien para mostrar al mundo su capacidad para haberse recuperado de este golpe que ha recibido también tan fuerte, que prácticamente tiene otra vez toda su capacidad industrial al 100%, actualmente dicen que puede Ujú. ser un 75%, pero lo cierto es que a nosotros nos está muy viniendo muy bien esa ayuda, que digo como ayuda que no va a ser desinteresada. Pensemos que Ujú. detrás está, por ejemplo, todo el tema del 5G, de Huawei, de la implantación del sistema chino, y que evidentemente que era una de las grandes peleas que había ahora mismo geopolíticas, ya más allá de económicas, en el mundo antes de que surgiera toda la cuestión del coronavirus, y lo que sí es evidente que van a ser muy pocos los países que luego no implanten este sistema pensando en toda la ayuda que han recibido por parte de China y con independencia de que Estados Unidos va a seguir presionando para que ese sistema no se instale. Hay que recordar que todavía en la reciente cumbre de seguridad de Múnich, lo dijo bien claro Mike Pompeo, el secretario de Estado estadounidense, que para Ujú. ellos el gran enemigo es China y además nos instaba a todos los países europeos a no realizar grandes transacciones con China o especialmente a no implantar el sistema 5G en Europa. Ahora mismo es la situación que tenemos. De todas maneras, estamos en una fase muy concreta de una pugna geopolítica que había comenzado antes. Esta es otra fase diferente, la que apenas estamos comenzando, que va a ir a mucho más, yo no tengo ninguna duda. Estamos en los primeros pasos de esta nueva fase y que desde luego todavía a Estados Unidos le queda mucho por decir, va a intentar jugar sus bazas y veremos a ver qué sucede, pero es cierto que actualmente Estados Unidos había ya cerrado sobre sí mismo, ahora muchísimo más, ha cerrado completamente sus fronteras, tanto terrestres como aéreas, pero no solamente eso, sino que incluso a la propia Unión Europea nos estaba condicionando pues, con medidas, con tasas, con aranceles, con prohibición de importar o de exportar algunos productos europeos. Es decir, que ahora en cambio China lo que estaba haciendo era cada vez establecer más lazos económicos y tecnológicos con Europa. Desde luego el mundo está cambiando, esto va a significar un punto de inflexión importante geopolítico y seguramente va a haber cambios incluso todavía mucho más profundos. Ujú. Claro. Muy bien. Ahora vamos con usted, Guillermo del Valle. ¿Cree usted que este proceso de estatalización que estamos viviendo debido a la crisis sanitaria significaría el final de esta etapa neoliberal, para dar lugar a la vuelta de un Estado fuerte? Bueno, buenos días, lo primero de todo, gracias por la invitación. Un placer estar con vosotros. Bueno, vamos a ver, ¿no? Lo que está claro es que la crisis ha revelado que algunos de los mitos evanescentes que han estado suspendidos en el ambiente durante tanto tiempo, ¿no? Esa mano invisible que todo lo sana, ¿no? O el orden espontáneo, esa idea hayekiana, ¿no? Entonces, todas estas cosas que estamos constantemente acostumbrados a escuchar en tertulias de televisión, de radio, ¿no? Porque hay una cierta hegemonía, ¿no? De ese sentido común neoliberal, por así decirlo. Bueno, pues han saltado por los aires, ¿no? Lo que no vale ahora es que, bueno, economistas como Juan Ramón Rayo o como otros, ¿no? Apelen al Estado, apelen a la intervención, apelen a la regulación, apelen a la planificación y nos lo justifiquen diciendo que ya el neoliberalismo preconizó que cuando venían mal dadas, bueno, no hay tal orden espontáneo que valga
y hace falta el Estado, ¿no? Hace falta el Estado porque efectivamente enfrentamos una pandemia y un reto de emergencia sanitaria global, pero se ha revelado, ¿no?, que todos aquellos que también estigmatizaron o incluso caricaturizaron a los viejos Estados-nación, pues no hay otra cosa a nivel político que los Estados-nación, no hay otra soberanía. Ahí está la Unión Europea paralizada, apenas sin poder hacer nada, ¿no?, titubeante, diciendo que tal vez hay que relajar las reglas de déficit de las políticas económicas ortodoxas, incluso planteando políticas casi keynesianas o neokeynesianas, porque es el liberalismo o el libertarianismo, es decir, del minarquismo, esas ideas de Estado mínimo, de anarcocapitalismo, de Estado inexistente, pues no son más que idealismos fútiles que no sirven ni para salvar al propio capitalismo, que a la hora de la verdad hacen falta los Estados y se recupera, volvemos a hablar de fronteras, volvemos a poner en cuestión que igual esa libre transacción de capitales y de personas, ¿no?, aunque más de capitales, pues tiene sus contrapartidas, tiene su cara B, tiene su cara oscura, y volvemos a la soberanía del Estado-nación, ¿no? Bueno, yo espero que efectivamente por lo menos esto nos sirva para recordar que si en crisis de tal envergadura hace falta un Estado fuerte, a mí me cuesta pensar que en momentos de mayor calma ese Estado fuerte sea totalmente prescindible, como han planteado algunos. No, el Estado no es totalmente prescindible y por lo menos en momentos como el actual, en el que no se ha vislumbrado, no se ha consolidado ninguna estructura política supranacional que suponga una soberanía política y que no suponga una alfombra roja para determinados poderes financieros y económicos, pues se sustraen al control de cualquier soberanía política práctica. Por tanto, el Estado pues vuelve a cobrar su fuerza, que creo que no la ha dejado de tener nunca. Ajá. Muy bien, ahora pasamos a las preguntas generales, ¿vale? Muy bien, la primera va a ser, ¿creen ustedes que deberíamos seguir los pasos que ha tomado China para superar la pandemia? Todo esto teniendo en cuenta que la OMS ha alabado el trabajo de China. Primero empieza Pedro. Sí, mira, comparto además el análisis que ha hecho mi compañero, que ya no solamente es que el sistema westfaliano, está claro, de Estado sigue funcionando y va a seguir funcionando, por mucho que se hable de multinacionales, del poder que tienen, que es verdad que lo tienen, pero al final siempre están relacionadas con algún Estado. Yo creo que el Estado, más allá del tema económico, es un verdadero rodillo cuando pone todos sus mecanismos en marcha y tiene mucha fuerza, y cuando se sabe realizar bien o ejecutar bien esa fortaleza que tiene, el Estado puede ser tremendamente eficaz. Lo que hace falta es efectivamente pues, tener dirigentes que sepan cómo utilizar las herramientas estatales de manera adecuada. Pero por otro lado hay un tema que a mí me preocupa mucho, que es el tema de la dicotomía entre democracia y autoritarismo. Ahora mismo la democracia tiene que demostrar que también es un sistema válido político que satisface las necesidades de los ciudadanos con rapidez y con eficacia. Porque si no, el modelo que se está mostrando es que a lo mejor hay un sistema mucho más autoritario que tiene esa capacidad de imponerse de un modo más eficaz, ¿no? Entonces eso es algo muy importante, que probablemente es una democracia, la democracia liberal occidental, que debe ser reinventada en el sentido de volver a dar el poder verdaderamente al pueblo, ese poder soberano que nos ha dicho que tiene que tener el pueblo, y que además satisfaga, como digo, verdaderamente las necesidades de la inmensísima mayoría de la población, no solamente de unas élites dentro de estas poblaciones. Y creo que a lo mejor es el momento también para repensar sobre esa reinvención de la democracia, como digo, si no queremos perderla con todo lo que nos han significado, sobre todo pues, a las personas que salimos de orígenes humildes. Por otro lado, mira, con respecto a lo que me preguntabas, ya no solamente es el modelo chino, tenemos también el modelo de Corea del Sur, que también ha sido muy eficaz, el modelo de Singapur, que inmediatamente, claro, en Singapur hay que tener en cuenta que el 75% de la población es de origen chino. Ellos vieron lo que se les venía encima e inmediatamente, instantáneamente que surgió el problema, porque allá el 20 de enero el gobierno chino dijo que efectivamente que aquello que era una epidemia muy importante, y además dijo que era claramente ya dio el nombre del coronavirus, pues inmediatamente puso medidas muy severas en marcha.
pero severas, con multas gigantescas, de un control absoluto, también es una población relativamente pequeña, un control absoluto de la población en el sentido de las medidas profilácticas, de las medidas no solamente eso, sino de ver si tenían o no tenían, de comprobar mediante test si tenían el coronavirus, y les ha sido muy eficaz. Lo que sí es cierto es que de momento estos países asiáticos han demostrado una capacidad. Ya no solamente estamos hablando de un país autoritario, como puede ser desde el orden político, como puede ser China, sino estamos hablando de Corea del Sur y de Singapur, y lo cierto es que han demostrado una capacidad de vencer a esta crisis de momento superior a la que estamos teniendo en países que nos considerábamos o teníamos la prepotencia de considerarnos muy avanzados y que habíamos superado a lo mejor pues, otras fases de la historia. Y por eso digo que tenemos que aprender también de lo que han hecho ellos, que además es un modelo que nos están intentando exportar, porque a ellos les ha funcionado y la prueba está, como este personal sanitario chino que ha llegado a Italia, pues está diciendo que es que hay cosas que no estamos haciendo bien en Europa, que por lo menos que no estamos aplicando unos procesos que a ellos les han venido bien, y aún así hay que pensar que les ha costado ni más ni menos que 2 meses superar una crisis. Y hay un tema muy importante, si me permitís que me explaye un poco más. Ahora, cuando decimos es que ya Italia ha superado el número de muertos del que tuvo China. Claro, pero es que tenemos que ser conscientes de que en China hay 20 veces más población que en Italia. 20 veces más población, al menos que en Italia. Es decir, que la cifra de Italia es mucho más gigantesca en relación con la población. Y nosotros tenemos en Europa, tenemos un problema muy importante, que hay algunos países que ahora están empezando a adoptar medidas, pero que probablemente se siga expandiendo por toda Europa, y que como por el conjunto de todos los países, ya no solamente la Unión Europea, incluso países que no pertenecen a la Unión Europea, y que por lo tanto debemos aprender efectivamente las lecciones de aquellos países que lo han hecho bien y que, como digo, y que aún así, con mucho menos número de infectados, al menos oficialmente, y de víctimas, y en cambio les ha costado 2 meses salir adelante. Muy bien. Ahora te toca a ti, Guillermo. La misma pregunta. En relación a la misma pregunta, ¿no? Bueno, sí, yo creo que efectivamente, ¿no? La democracia liberal enfrenta un desideratum, ¿no? Es decir, también tiene una relación económica clara, ¿no? Es decir, un sistema económico en cierta medida cogido con alfileres, ¿no? Estamos viendo cómo a la hora de implementar medidas de fuerte intervención, de regulación, incluso de planificación, ¿no? De planificación central, ¿no? Que son las únicas medidas que son imperativas si queremos salir de esto, pues hay que tener, por un lado, una disciplina individual, personal muy importante, que hay que ver si es posible que se coneste con la vida de la vida social de las democracias liberales, y por otro lado la capacidad del Estado de proveer una serie de servicios, suministros básicos, que por ejemplo el estado de alarma sui generis, que es el que estamos viviendo en España, ¿no? Un estado de alarma en el que las restricciones a la libertad de ambulatoria tienen unas excepciones. Claro, las excepciones tienen mucho que ver con el modelo productivo, con el tejido productivo, con una serie de empresas principalmente, que se ha hecho mucha geografía también en relación a ellas, ¿no? Yo no quiero criticar eso, pero un tejido productivo que está basado principalmente en pymes y en autónomos, ¿eh? No voy a criticarlo, yo mismo soy autónomo. Pero ¿qué ocurre? Que es un sistema económico, como digo, cogido con alfileres, que se sopla en un momento de crisis y que puede caer, porque, claro, si queremos tomarnos esto en serio, pues no puede haber tanta letra pequeña en las restricciones a la libertad ambulatoria, ¿no? Si uno no puede salir de casa, excepto para salir a trabajar, pues bueno, pues ahí tenemos pues, un modelo productivo que es el modelo productivo claramente capitalista, ¿no? en el que bueno, hay una prioridad económica y de productividad que, bueno, pues igual en el modelo asiático, pues, en el caso de China, pues ha proveído una serie de servicios por parte del Estado esenciales que han estado garantizados y que han permitido adoptar esas medidas de restricción de una manera mucho más exhaustiva. Es verdad que, como decía perfectamente Pedro, no solo ha sido en el caso de un país de índole modelo político autoritario, ¿no? También Corea del Sur, ¿no? Parece que encaja más en todos los patrones de una democracia liberal, pero el control y la intervención y la planificación pues también tiene que ver con la potencialidad del Estado de ser capaz de suministrar o de cubrir esas necesidades y esos servicios básicos, ¿no? Hemos visto en redes sociales como se ha hecho también demagogia, ¿no? Como muchos trabajadores están saliendo o muchas personas salen a sus segundas residencias. Bueno, ha habido excepciones, ha habido casos efectivamente, como no, si vamos al caso particular de personas totalmente irresponsables, que también estas crisis de esta envergadura pues sacan a la luz la irresponsabilidad de determinados ciudadanos.
Pero la mayor parte de personas que salían en esas fotografías que estaban por las redes sociales el otro día en Valencia, iban a ciudades obreras, dormitorio de Valencia, porque siguen trabajando, porque ha habido una propulsión, yo lo he visto en mi propio trabajo, ¿no? como abogado, de ERTES, incluso directamente de despidos, ¿no? Y como digo, una situación económica tan endeble y un Estado durante tanto tiempo tan abstencionista en ese modelo económico, que al final, cuando las cosas se ponen feas, pues el castillo de naipes se derrumba con facilidad. Otro tema que habría que analizar con calma es el modelo productivo desindustrializado que estamos viviendo en algunos países de Europa, y cómo el coste de que España se haya convertido en un país básicamente proveedor de servicios, pues hace también que la endeblez de ese modelo económico sea mucho más palmaria y se refleje con claridad en una crisis de esta envergadura. Pues, si me permitís, mira, solamente decir que comparto plenamente lo que acabáis de comentar. Y además, mira, efectivamente, tenemos unas grandes debilidades económicas, empezando por el conjunto de la Unión Europea, no solamente en España, que también nos une ese débil hilo de la economía, que veremos si la economía se debilita, veremos a ver hasta qué punto aguanta este débil hilo. Y por otro lado, también hay que pensar que uno de los grandes errores que se ha cometido estratégicos ha sido la deslocalización de buena parte del tejido industrial, sobre todo de empresas de alta tecnología en muchos casos, y hay veces que simplemente pues, de confección de ropa en otros países que han aprovechado esas circunstancias, y muchas veces nosotros, que tanto presumimos, y debe ser así, de nuestro respeto de los valores humanos, de los derechos laborales, y en cambio estamos deslocalizando empresas allí donde no se cumple con esos derechos humanos ni con esos derechos laborales, simplemente para producir más barato, y cosa que a mí me parece totalmente inaceptable, y que probablemente sea una de las cosas que debemos reflexionar, porque efectivamente ahora encontramos que la fábrica del mundo, por ejemplo, era China, que producía 1/3 de toda la producción mundial, que se dice pronto, 1/3, y en cambio en algunos casos nosotros nos hemos quedado totalmente desindustrializados, con todo lo que eso significa, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas sobre las que reflexionar en el aspecto macroeconómico, y que desde luego nos debe llevar, como digo, a una visión estratégica muy diferente de lo que se ha estado estableciendo hasta ahora mismo. Al hilo de lo que comenta Pedro, fijaros el desabastecimiento, ¿no? del propio material sanitario, ¿no? Los graves problemas que se ven, en nuestro caso en España, ¿no? por esa desindustrialización, esa incapacidad de producir muchas veces, ¿no? Como se ha convertido España efectivamente, y la Unión Europea en general, en ese modelo, por supuesto, de deslocalización, de globalización financiera, en el que la libre transacción de capitales y la deslocalización absoluta de las fuentes de trabajo, pues al final se revela que a la hora de la verdad, cuando tienes que producir, pues aquellos países cuya industria ha sido completamente vampirizada por otros estados, pues se encuentran ante unas dificultades mucho mayores, adicionales a las que per se van aparejadas a un reto global de esta índole. Muy bien, ahora en relación a lo que estamos comentando, vamos a hablar un poco del estado de la Unión Europea. ¿Creen ustedes que se ha iniciado un proceso de descomposición de la Unión Europea? Y de haberlo, ¿creen que esta crisis está acelerando dicho proceso debido a la incapacidad de esta para ayudar a los países mediterráneos o miembros? ¿Empieza usted, Pedro? Mira, el proceso de descomposición claramente ya se ha producido con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Es que yo creo que no le hemos dado a lo mejor la suficiente trascendencia. Estamos hablando de una de las principales economías de la Unión Europea, de la quinta economía mundial por Producto Interior Bruto. Estamos hablando de un país miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con todo lo que ello significa, un país con capacidad nuclear. En fin, estamos hablando de uno de los principales pulmones financieros del mundo, que también lo debemos tener en cuenta, y además con una íntima relación con todo lo que es el mundo anglosajón, que debemos también enlazarlo, empezando por Estados Unidos. Es decir, que esa descomposición ya se ha producido. Evidentemente, si el Reino Unido hubiera hecho sus cuentas y estas cuentas no le hubieran salido favorables, abandonando la Unión Europea, yo no tengo ninguna duda de que hubieran hecho un segundo referéndum, un tercero y un quinto, si hubiera sido necesario, para no haberse ido, ¿no? Hasta que les hubiera salido favorable. Por algo se han ido. Ese proceso, como digo, ya está en marcha. Luego hay que tener en cuenta que ya había países de la Unión Europea que incumplían sistemáticamente las directrices de Bruselas, como pueden ser los países de Visegrado,
Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, que prácticamente, pues especialmente pues tenemos el caso de Viktor Orbán en Hungría, que claramente pues ya está incumpliendo las directrices de Bruselas en temas tan sensibles como podría ser, por ejemplo, las cuestiones relativas a los refugiados. Y luego una vez más, hay que pensar que nosotros mismos éramos grandes competidores económicos, a pesar de que la economía, como antes comentábamos, era el débil hilo que nos seguía manteniendo unidos, y que en cambio no éramos capaces de ir más allá y de verdaderamente reforzarnos en otros aspectos para considerarnos en cierto modo un supraestado, que pudiéramos tener pues eso, nuestras capacidades propias para hacer frente a un mundo cada vez más competitivo, más agresivo, que lo va a ser todavía mucho más a partir de ahora. Y desde luego, como antes hablamos de reinventar la democracia, como no nos reinventemos la Unión Europea, tenemos un futuro muy poco halagüeño. Y además, el pensar ahora mismo, claro, cuando dice es que se va a inyectar 750.000 millones por un lado, más los otros 170.000 que ya habían prometido antes, es decir, estamos hablando de casi 900, o de 900, más de 900.000 euros, 900.000 millones de euros, que lo primero me gustaría saber de dónde van a salir, o sea, porque esa es la primera parte. La segunda parte, hay que pensar que eso es deuda para los países, que hay que pagar antes o después, es decir, no es un dinero que nos vayan a regalar. Cuando hay que ser conscientes y poner las cuentas muy encima de la mesa, pensar que ya España en los últimos años estaba pagando más de 30.000 millones anuales de euros solamente de intereses de la deuda que ya tenemos gigantesca en España. Es decir, si ahora mismo asumimos más deuda, pues veremos a ver lo que eso nos va a significar. Es decir, que la deuda al final se convierte también en una gran esclavitud para los estados. Y además pensando que a día de hoy, esta mañana, los inversores internacionales, los grandes grupos de inversión internacional de capital riesgo, están abandonando los bonos europeos y se están refugiando ni siquiera en el oro, se están refugiando en el dólar y en los bonos del Tesoro estadounidense. Quiere decir que ¿quién va a comprar esa deuda? ¿Cómo vamos a esos casi 1 billón de euros que nos han prometido? Veremos a ver cómo eso se va a financiar. Porque pensar que la Unión Europea no tiene un pozo sin fondo en el que tiren el cubo y saquen millones de euros de ese pozo. Es decir, que eso es de las cosas que normalmente no se hablan, que nos dicen, no, ya nos van a inyectar dinero y vamos a ser todos ricos. No, eso no es así. De entrada va a ser deuda que antes o después va a haber que pagar. Es decir, que tenemos que reflexionar muy bien sobre lo que estamos haciendo, los pasos que se están dando y sobre todo ver cómo verdaderamente se puede beneficiar al ciudadano europeo y muy concretamente en nuestro caso al ciudadano español con medidas que verdaderamente a largo plazo no nos vayan a perjudicar más que beneficiar. Pero enlazando un poquitito con el contexto ya general de la Unión Europea, pensar que no nos poníamos de acuerdo en temas absolutamente claves, como puede ser con visiones muy diferentes de las medidas a adoptar que se están teniendo en cuenta en los países mediterráneos, España, Francia, Italia, con respecto, por ejemplo, a las que están adoptando en otros países del norte o del centro de Europa. Es decir, que eso es lo primero que indica que hay una profunda desunión, porque algo tan sumamente grave, que esto es verdaderamente sí que es una amenaza existencial para la Unión Europea, tal y como se está planteando, mucho más allá del aspecto incluso sanitario, del aspecto económico, como lo que estamos diciendo, y que desde luego teníamos que haber reaccionado con mucha mayor rapidez y con mucha mayor eficacia. Muy bien, Guillermo, la misma pregunta. Sí, la Unión Europea tiene sus debilidades estructurales prácticamente desde el inicio, ¿no? Yo recuerdo una de las reflexiones más pertinentes de uno de los mejores economistas españoles, Martín Seco, que vino a decir, oye, una unión monetaria sin unión fiscal, pues plantea ya disfuncionalidades de carácter estructural y esas desde el inicio. Es decir, se pierde toda la soberanía monetaria por parte de los estados, la posibilidad de devaluación de la moneda ya ha desaparecido de los estados que están dentro de la unión monetaria, del euro, pero en cambio no existe una unión fiscal para hacer unas políticas de corrección ante las disfuncionalidades que existen en el mercado. El presupuesto de la Unión Europea pues tiene sus limitaciones importantes, ¿no? Esa es ya una debilidad de origen, pero ha habido otras, ¿no? Las hemos visto en la última crisis económica, la que precede a la que vendrá, ¿no? A la recesión que vendrá después de esta pandemia, en el que se vio como la Unión Europea termina funcionando pues como eso que es un tratado, pero también como un club de desiguales en el que hay pues, muy diferentes velocidades y en el que a la hora de la verdad pues adoptar una serie de medidas de carácter ortodoxo que supusieron el ahogo, ¿no? Lo que viene a llamarse el austericidio de determinados estados del sur de Europa, pues también vampirizados en cierta medida por la soberanía de otros estados o por los intereses particulares de otros estados. Es decir, la Unión Europea como un reloj perfecto supraestatal en el que se ha disuelto la soberanía del Estado-nación y se ha conformado una soberanía supraestatal homogénea, pues
Esto es simplemente un mito que casa mal con la realidad. Con lo cual hay debilidades estructurales preexistentes a las que obviamente señalaba Pedro con razón como la salida del Reino Unido. Entonces, bueno, la Unión Europea ahora parece que sí que por lo menos apunta en una dirección divergente al intento de salir de la última crisis económica con unas estrictas reglas de déficit, con lo que vino a llamarse la austeridad expansiva, que luego tuvieron que rectificar porque bueno, se vio que esas políticas de austeridad lo único que supusieron, y de fortísimos ajustes, lo único que supusieron fue pues, la degradación social y económica de amplias capas de la población, sobre todo en los estados del sur de Europa, los rescates a un coste enorme, pero también esta nueva vertiente de la solución económica, de fuertes inyecciones de dinero público, de inversiones, etcétera, que creo que tiene que hacerse, ¿no? Porque si no, la economía de muchos estados se dinamitarán de forma, vamos, en un lapso de tiempo muy, muy corto. Pero tienen una letra pequeña también, y efectivamente Pedro lo señalaba y tiene toda la razón. Eso tiene una contrapartida, porque nosotros tenemos una deuda pública absolutamente disparada y otros estados también. Y entonces, bueno, esto no es gratuito, estos préstamos no tienen los acreedores querrán su devolución, y los intereses y las contrapartidas. Y no es sencillo, como digo, porque los estados a nivel económico han tenido dos instrumentos principales: política monetaria y política fiscal. Y hoy la política monetaria, la soberanía monetaria de los estados ha desaparecido. El euro, el Banco Central Europeo, es decir, si nos ponemos en el plano español, España no es soberana de forma monetaria, en términos monetarios, y en términos fiscales, pues de manera muy reducida, de manera muy restringida, porque obviamente vivimos en un momento de globalización en el que las deslocalizaciones de las que hablábamos antes, las elusiones y los instrumentos de elusión y fraude fiscal están a la orden del día. Entonces, bueno, todo esto nos debe llevar a reflexionar muy mucho en esas transferencias de soberanía nacional a estructuras que no terminan de ser estructuras verdaderamente democráticas, integradas, cohesionadas. Sí, si me permitís, simplemente para respaldar las palabras de lo que ha dicho Guillermo, las cuales comparto plenamente, pensar que la Comisión, cuando empezó la crisis de 2008, la Comisión Europea dijo que los países europeos no se deberían endeudar más del 60% con respecto a su Producto Interior Bruto. Ahora mismo la media supera el 85% y hay muchos países que holgadamente superan este margen, ¿no? Duplicándolo. Quiere decir que efectivamente ahí tenemos ya un grave problema, como nos va a pasar ahora. Hay que pensar que esto nos va a significar un incremento de la deuda de la mayoría de los países europeos. Por otro lado, efectivamente, coincido plenamente con Guillermo, el tema fiscal. A mí me parece una vergüenza absoluta que, a pesar de todas las comisiones que ha habido, de todas las reuniones, que en Europa, eufemísticamente, como dicen, no hay paraísos fiscales, pero sí países de baja fiscalidad. Me parece, desde luego, una sinvergonzada absoluta, pensando, pero es que países muy importantes, es decir, no pensemos solamente en Luxemburgo o en Malta, estamos hablando de Irlanda o estamos hablando de Holanda. Es decir, que, claro, y cuando aquí, por ejemplo, ahora dice, el otro día oía, yo no sé cómo se atreven, un economista de renombre también, cuyo nombre no voy a decir, pero que dice, no, pero hombre, aquí no todo el mundo va a perder, porque, por ejemplo, el comercio electrónico va a ganar mucho dinero. Pero, por favor, ¿dónde reside la sede de esos comercios electrónicos? ¿Dónde pagan sus impuestos si es que los pagan? Entonces, efectivamente, tenemos que también entender un poco la situación de todo esto, que esto al final crea un gran desánimo dentro de la ciudadanía y muy especialmente entre los jóvenes, que están muy bien formados y muy bien preparados, y ya es difícil, cada vez más difícil engañaros. Pensar que efectivamente estamos hablando que, sabéis que recientemente, a principios de año, hubo una encuesta a nivel europeo en la que el 60% de los europeos, y muy especialmente de los jóvenes, estaban ya desengañados con la Unión Europea y con la democracia, que eso es terrible, ¿no? Pero efectivamente, pensando en todo lo que ha habido, el abuso que ha habido por parte sobre todo de este sistema democrático, que en muchos casos no ha satisfecho, como digo, las necesidades de la población como tenía que haberlo hecho. Y luego eso también pues, no deja de ser una debilidad para todo el conjunto de la Unión Europea. Efectivamente, podríamos hablar de, por ejemplo, no hay una norma unitaria del mercado digital en toda la Unión Europea, y de tantas otras cosas que deberían ser absolutamente esenciales si queremos ser algo más allá de estar unidos por ese débil hilo de la economía, como decía antes, que somos absolutos competidores entre nosotros mismos de manera permanente.
nos quitamos mercado, nos quitamos contratos en África, en Asia, en tantos otros escenarios. Entonces, efectivamente, eso hace que no seamos capaces de tener políticas muchas veces homogéneas en aspectos muy importantes. Entre otras cosas, por ejemplo, no somos capaces de tener una visión conjunta de lo que son nuestras amenazas existenciales, tanto estratégicas, geopolíticas o económicas, con lo cual eso ya produce una profunda desunión. Luego no somos capaces de tener una visión, porque las idiosincrasias de los pueblos no son iguales. No es lo mismo lo que piensa un mediterráneo de lo que piensa un báltico o lo que piensa alguien del centro de Europa. Lo cierto es que las diferencias en algunos casos son importantes y eso hace que muchas veces sea casi imposible, y lo estamos viendo ahora con la crisis del coronavirus, es casi imposible alcanzar soluciones, como digo, sobre todo rápidas, porque eso es otro de los grandes problemas que tiene la Unión Europea, es una carga burocrática gigantesca. Que eso era otra de las grandes críticas del Reino Unido y que probablemente sea, junto con otras muchas, una de las causas que ha hecho que finalmente pues, se desgaje del conjunto de la Unión Europea. Simplemente un añadido a lo que señalaba Pedro sobre el tema de la fiscalidad que me parece clave, me parece perfectamente explicado por su parte, ¿no? Creo que los eufemismos en los que hemos incurrido son simplemente exhiben una sinvergonzonería terrible, ¿no? Es decir, eso de los países de baja fiscalidad, ¿no? Aquí cuando se habla de ajustes, siempre se focalizan los ajustes, por supuesto, en recortes de gasto público enormes, ¿no? Que habrá que hacer, pero sobre todo de gasto social, ¿no? Recortes en el Estado social, y subidas de impuestos principalmente indirectos, o incluso partidos supuestamente de izquierdas aquí en España, ¿no? Y lo que plantean es subir impuestos indirectos o subir la fiscalidad de las rentas del trabajo. Porque el gran debate en el que no pueden entrar, porque habría que revisar para empezar la Unión Europea o el funcionamiento de la Unión Europea, es la tributación, por ejemplo, de esta economía digital en la que se ve de forma palmaria la desarmonización. Cuando plantea armonización fiscal del impuesto de sociedades, por ejemplo, en la Unión Europea se dice, bueno, no, esto no se puede plantear porque es una vaca sagrada que no hay que poner encima de la mesa. La economía digital, es decir, no es casualidad, efectivamente, hablaba Pedro de Holanda, no es casualidad que Netflix, que produce series aquí en España, que existe Netflix en España, tribute en Holanda. Y yo, no, hombre, es que la fiscalidad es una fiscalidad más amable, ¿no? Y entramos en toda una serie de usos y abusos, de una serie de eufemismos espantosos. No es una fiscalidad más amable. Hay una serie de paraísos fiscales, de hecho, de facto, porque los paraísos fiscales estrictos sensu, según la normativa internacional, ya prácticamente no son ninguno, ¿no? Son San Kitts y Nevis y las Islas Caimán, ¿no? Hay 5 paraísos fiscales, ¿no? Muy pocos, ¿no? Pero bueno, paraísos fiscales de hecho, o desde luego una situación de dumping enorme, que si ya existe en España con las comunidades autónomas, ¿cómo no va a existir a nivel europeo? Pero claro, esto nos plantea la incapacidad de tener una visión de conjunto, una visión única y coordinada respecto a retos globales, a cuestiones geopolíticas, a cuestiones económicas y también a soluciones efectivas a una crisis de esta envergadura. Y esto es algo que hay que revisar. Si queremos ir hacia una integración europea, no podemos ir hacia una integración europea por la senda de la absoluta desarmonización fiscal, entre otros. Muy bien, ahora pasamos al siguiente tema, más en relación con la administración y demás de España. ¿Creen que los nacionalismos han representado un obstáculo para la necesaria unidad de España en estos tiempos de crisis sanitaria? ¿Empiezas tú, Pedro? Ya sabes que yo como militar no puedo hablar de temas nacionales. Simplemente te lo voy a decir de una manera un poco más genérica. Mira, los nacionalismos son siempre, por definición, son egoístas, incluso excluyentes y además, pues claro, mira su propio interés. En general hay que pensar que cuando surge una crisis de esta naturaleza, lo estamos viendo, las personas nos volvemos egoístas como personas individuales, los estados se vuelven egoístas y aquellos que se consideran que pueden tener algún día la aspiración a ser estado, pues se vuelven todavía mucho más egoístas en general. Eso, ya digo, pasa en cualquier parte del mundo. Como digo, y no solamente en el contexto europeo. Y como digo, a medida que nos profundizáramos en esta crisis, pues todavía veríamos escenarios pues todavía mucho más lamentables. Lo que sí quiero decir es que no es el momento de las diatribas políticas, es el momento de pensar en la salud, en el bienestar y en la economía de todos los ciudadanos, que esa es la clave, y que desde luego esto no podemos, antes estábamos hablando de la Unión Europea, pues si hablamos de que teníamos que estar todavía más unidos y tomar medidas mucho más coordinadas.
pues evidentemente yo creo que no es el momento de las divisiones, ni mucho menos. Yo entiendo que estos momentos de debilidad también pues, son aprovechados desde el punto de vista político por ciertas personas, pero creo que cometen un gran error. Si aprovechando esa oportunidad política lo que va a hacer es que el territorio donde imponen ellos su autoridad política vaya a haber más víctimas mortales, desde luego al final pueden salir perjudicados, incluso ellos personalmente, profesionalmente, y creo que es un gran error que se puede cometer en cualquier parte del mundo. Y ahí lo dejo ya. Muy bien. Guillermo, tu turno. Sí, bueno, yo como no soy militar voy a decir alguna cosa más. Pero bueno, yo creo que el nacionalismo identitario, etnicista, supremacista, ¿no? y componente claramente racista en este país, pues ha ido demasiado lejos, ¿no? O más bien le hemos dejado ir demasiado lejos, ¿no? Porque yo no atribuiría solo responsabilidades a que el nacionalismo plantee posiciones nacionalistas o a que el separatismo pues busque la secesión. Eso parece razonable, ¿no? Pero bueno, que los principales partidos políticos hayan hecho constantemente políticas de Estado con aquellos partidos cuyo objetivo es la disolución del Estado, la destrucción directamente del Estado, de forma abrupta o de forma velada, pues llama la atención, ¿no? Y nos ha abocado a un estado de cosas que cuando vienen mal dadas, pues bueno, vemos los problemas, ¿no? Los graves problemas que se enfrentan, ¿no? Bueno, ahí hay simplemente a veces líneas rojas, ¿no? De simplemente éticas, ¿no? Los tweets de Clara Ponsatí, los retuiteados por el señor Puigdemont, ¿no? El de Madrid al cielo, pero lo más importante es esa visión que salta por los aires también con esta crisis, ¿no? Cuando hay que hacer política en serio, política, enfrentar necesidades materiales, necesidades económicas, enfrentar una pandemia, un reto global, una emergencia sanitaria, el bien público, cuando toca tutelar el bien público, no hay singularidad cultural que valga, no hay particularidad identitaria, no se puede plantear que hay que cerrar solo Cataluña o que nos interesa lo que le ocurran solamente a los catalanes que sean buenos catalanes, que entren dentro de nuestra paranoia identitaria, que cumplan los requisitos identitarios, étnicos, que estén dentro del árbol genealógico que nos parece del buen catalán. Es decir, no hay que hacer una diatriba sobre los orígenes, ¿no? Es que aquí hablamos de un Estado que centraliza competencias no para fastidiar a nadie, no para hacer de menos a nadie, sino para enfrentar retos globales de forma coordinada, para si las cosas funcionaran bien, para llevar material sanitario, mascarillas, geles desinfectantes a todos los hospitales donde se necesiten. Es decir, aquellas personas que están soñando constantemente con esas fronteras de índole etnoidentitaria, que es casi la antítesis de la idea de nación política, ¿no? Que surge en la Revolución Francesa, es decir, de un conjunto, de un demos de ciudadanos que deciden conjuntamente y que por tanto redistribuyen conjuntamente y que por tanto planifican también conjuntamente y que hay que tutelar el bien público. Entonces, bueno, el nacionalismo pues se enfrenta a sus contradicciones, ¿no? Una ideología que prepondera no el interés general, sino el interés particular, el privilegio, la taifa. Entonces tendremos que revisar. Yo coincido con Pedro, no es el momento ahora ni de ajustar cuentas pero tampoco hay que evadir ni eludir debates. Pero sí que creo que cuando todo esto pase, tal vez vendría bien revisar algunas cosas, ¿no? Algunas cosas que parece que son sagradas e intocables en España, como el Estado de las Autonomías. Igual hay que poner el debate encima de la mesa, ¿no? No se trata de recentralizar o plantear recentralizaciones porque haya bálsamos de fierabrás, ¿no? Porque se recentralice y entonces las cosas funcionen mejor. No, se trata de analizar si esa descentralización constante y asimétrica, esas transferencias competenciales en fiscalidad, en seguridad, en justicia, en sanidad, en educación, nos han llevado a un mejor estado de cosas en términos de coordinación, en términos de igualdad, en términos de eficacia, en términos de eficiencia, y tal vez no. Y entonces, bueno, si hacemos un debate serio, yo sí que estoy dispuesto a hablar sobre las autonomías, sobre la financiación autonómica, pero planteando encima de las mesas, sin trampas y sin trilerismo, todo, y sobre todo tratando a los nacionalistas como adultos, es decir, la razón hay que dársela a quien la tiene, no a todo el mundo, como si estuviéramos como si estuviéramos todos locos y entonces todo el mundo tuviera razón y entonces no se pudiera eludir los debates de calado y decir, oye, que el nacionalismo, pues como bien ha dicho Pedro, pues es una ideología normalmente que parte de bases egoísmos, particularismos, fetichismos de la diferencia, que casan mal con el bien común, con la tutela del bien común y con el interés general, y la pandemia, decía el presidente, no entiende de territorios, ¿no? Pues bueno,
efectivamente, no entiende de comunidades, ni de regiones, ni de particularidades, pues a ver si esta visión de conjunto, esa volver a las necesidades del Estado central, de un Estado central fuerte para tutelar los intereses de todos, pues no se nos pasa cuando pase la crisis, sino que queda ahí y no lo olvidamos. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes que el gobierno tardó en actuar cuando saltó la alarma del virus? Es decir, permitiendo ciertas aglomeraciones y manifestaciones. De hecho, la OMS dijo que en un principio las normas que se aplicaron eran demasiado tibias. ¿Comienzas tú, Pedro? Te digo, yo tampoco puedo hacer ninguna crítica al gobierno, ni muchísimo menos. Mira, lo único que es cierto, y yo te lo digo porque fue una frase que yo empleé en el programa que sabéis que participo habitualmente de Cuarto Milenio con Iker Jiménez, el programa que se emitió, que lo habíamos grabado el martes anterior y que se emitió el domingo 1 de marzo, y yo sí dije, y me parecía absolutamente razonable, que si estaba pasando en Italia, que empezaba ya a haber un número abultado de casos, que tenemos que considerar que aquello era como si nos estaba pasando en España. Pensar que yo no tenía la cifra exacta, pero dije que seguramente habría decenas de vuelos todos los días entre España y Italia. Y como decía, si estaba pasando en Italia, seguro que tenemos que tomar medidas porque aquello es como lo estuviéramos teniendo nosotros, lo estuviéramos ya padeciendo nosotros. Solamente puedo decir eso. Lo demás es verdad que es muy fácil desde la distancia, sin estar en el gobierno, hablar de qué medidas habría que haber tomado, si se podía haber acelerado los procesos. Como digo, una cosa es cuando se está en el gobierno, que hay muchas presiones, hay muchas limitaciones, hay muchos condicionantes para poder adoptar medidas. Yo ahora mismo solamente lo único que pido es que efectivamente, como decía en aquel momento también, que se atienda a los científicos, a los grandísimos expertos que tenemos en España, pero científicos y expertos que no estén haciendo política, que me temo que hay alguno que también lo está haciendo, o que se está subordinando a los intereses políticos, y que de verdad los políticos atiendan a estos grandes científicos y que adoptemos medidas de todo orden para salir adelante en todos los planos. Y cuando digo ya no solamente expertos, digo ya no solamente en el ámbito de la salud, sino, como decimos, expertos económicos. Me gustaría que oyeran a Guillermo, que no le conocía, pero lo he descubierto hoy. Me parece una persona muy sensata, muy bien documentada, y porque hace falta verdaderamente que entre todos oigamos a personas razonables, a personas sensatas, a personas que saben de lo que hablan de sus respectivos campos para salir adelante. Muy bien, Guillermo. Bueno, a ver, te devuelvo el piropo porque además el mío seguro que va a estar mejor fundamentado para personas como tú, ¿no? Que yo creo que objetivamente sí que eres una persona, bueno, con una respetabilidad y una preparación pues clarísima, ¿no? Yo creo totalmente indiscutible. Pues bueno, yo coincido con Pedro de nuevo y además pienso que sí, que vamos a decir, a toro pasado todos somos efectivamente expertos y todos somos capaces de identificar los problemas, los horrores. Bueno, yo creo que no hay que eludir tampoco las críticas, pero sí que estamos en un momento de remar conjuntamente, de arrimar esfuerzos, de intentar, bueno, apoyar sí ahora asegurando un estado de alarma que se va a prorrogar, lo más seguro, que una situación que es grave, que es enormemente grave, desde luego apoyar a nuestros profesionales sanitarios y a todos los demás trabajadores, ¿no? que están jugándose su salud y sus vidas, ¿no? porque esto no se paralice del todo, ¿no? Por el bienestar de todos nosotros y porque salgamos del hoyo, pero sí que efectivamente, bueno, analizando de manera lo más prudente posible, pues bueno, las directrices de la Organización Mundial de la Salud no han sido atendidas de forma suficiente. Seguramente ha habido cierta laxitud, digámoslo así, ¿no? Cierta laxitud, incluso cierta irresponsabilidad, pero no solo en la manifestación del 8M, ¿no? Hubo otras cuestiones, ¿no? Que si somos honrados intelectualmente, pues también hay que significarlas, ¿no? Hubo partidos de fútbol, ¿no? Hubo mítines, es decir, hubo aglomeraciones, y no ha sido tampoco exclusivo privativo del gobierno español, que ya digo que el gobierno español pues parece que no ha atendido con suficiente responsabilidad a todas esas directrices de la OMS, pero bueno, ¿qué decir de lo que está planteando otros países, ¿no? Los estados, ¿no? México leía el otro día, ¿no? Que López Obrador hablaba de sacar una estampita, ¿no? o apelar a la Virgen. Siempre hay cosas peores, ¿no? Boris Johnson ha planteado, dejar que las cosas se autorregulen solas, y ya ayer rectificó diciendo que igual hay que cerrar bares, restaurantes, gimnasios. Bueno, en Francia he visto que ha habido unas elecciones municipales, ¿no? También parece que en Alemania.
En Italia, desde luego, parece que no se han seguido tampoco las advertencias de cómo en los países asiáticos pues estaba siguiendo directrices mucho más férreas y mucho más contundentes. Tenemos que ser críticos, pero tampoco sin descontextualizar y sin aprovechar la ocasión para hacer política de baja calidad, porque bueno, los errores de no prevención o de no coordinación pues seguramente no han sido privativos de España, por más que aquí también hayan ocurrido. Claro. Muy bien, pues ya la última pregunta. ¿Creen ustedes que esta crisis que estamos viviendo traerá cambios en el sistema? Y de creerlo, ¿cuáles creen que serán? ¿Comienzas tú, Pedro? Yo creo que sí, como te os decía al principio, para mí es un punto de inflexión importante, no solamente ya en el ámbito social y económico nacional o europeo, sino en el contexto mundial. Puede significar, como digo, todavía a Estados Unidos le quedan muchas bazas por jugar, estoy seguro de ello, entre otras cosas porque Estados Unidos sigue teniendo una grandísima influencia económica en todo el mundo. Hay que pensar lo que todavía significa el dólar, pensar todos los grandes grupos de inversores de capital riesgo son estadounidenses básicamente, pensar grupos como BlackRock, que tiene inversiones en el mundo por valor de 7,5 billones de dólares, es decir, estamos hablando de todavía un potencial muy importante y que estoy convencido de que va a seguir jugando con él. Pero también al mismo tiempo hay una China que ahora mismo va a intentar terminar, dar el golpe de gracia a ese movimiento que estaba llevando a cabo desde hacía ya unos años, desde hacía pocos años, porque en realidad esto es muy reciente, para superar económica y tecnológicamente a Estados Unidos y tener una influencia en buena parte de los países del mundo todavía mayor de la que actualmente ya tenía, que se había convertido en el principal exportador a la práctica totalidad de los países del mundo, quitando una docena de ellos, donde todavía seguía siendo Estados Unidos el principal exportador, por ejemplo. Entonces yo creo que quizás sea esa convulsión geopolítica que se puede producir, pero que va a haber muchos movimientos entre estos dos grandes países para ver. Estados Unidos evidentemente no va a querer perder ese predominio que ha tenido, sobre todo absoluto y total, a partir de 1991, cuando desaparece su otro gran rival, cuando desaparece la Unión Soviética. Y mientras tanto China va a intentar no perder la grandísima ventaja que le ha supuesto esta situación. Es más, nadie pensaba que China pudiera recuperarse de la forma que lo estaba haciendo. Probablemente era el momento para Estados Unidos para intentar recuperar esa fuerza que en cierto modo estaba perdiendo, pero vemos que China ha dado un golpe de gracia de momento muy importante y de momento quien va ganando esta batalla geopolítica, como digo, en esta fase muy concreta, muy determinada, desde luego es China. Al mismo tiempo, como comentábamos, estoy convencido de que esto también va a significar profundos cambios en el ámbito de la Unión Europea, cambios sociales, como comentaba Guillermo, tenemos que replantearnos muchas de las medidas sociales y económicas que se estaban adoptando. Quizá vivir, como se dice, un poco por encima de nuestras posibilidades, ver exactamente hasta dónde podíamos llegar, ver con lo que se estaba haciendo con una juventud, con empleos intermitentes, mal pagados, una juventud frustrada en cierto modo porque la preparación que habían recibido no se estaba viendo recompensada con ese trabajo, con esos emolumentos que recibían por los trabajos, y yo creo que es el momento también de reflexionar sobre la sociedad que estábamos creando, hacia dónde estábamos yendo, y pensar que desde luego si no lo hacemos así, esto a lo mejor puede ser un caldo de cultivo para revoluciones futuras en todo el mundo y muy especialmente en Europa. Muy bien, Guillermo. Pues lecciones seguramente vamos a sacar muchas, ¿no? Espero que saquemos muchas, pues como planteaba Pedro, convulsión geopolítica, ¿no? Parece que el fin de la historia de Fukuyama pues no ha sido tal, es decir, la confrontación China-Estados Unidos por una hegemonía mundial parece indubitada, parece clara, ¿no? Vamos a ver cómo se resuelve eso. Yo no creo tampoco que la hegemonía de Estados Unidos como única potencia, efectivamente desde la caída del bloque soviético, desde la caída del muro de Berlín, etc., pero también desde la caída de la URSS, efectivamente no va a desaparecer de un día para otro, para nada, pero esa convulsión geopolítica, pues bueno, seguramente va a marcar los próximos hitos en la sucesión histórica, ¿no? Más lecciones que tenemos que sacar, pues a nivel nacional y a nivel europeo, efectivamente hay que revisar muchas cosas, ¿no? Hay que revisar cuestiones económicas como un modelo productivo basado en la devaluación salarial, basado en la degradación de las condiciones laborales, que nos ha llevado a contradicciones muy importantes que hay que revisar, que hay que enfrentar con claridad, con frialdad, ¿no?
no vale ahora salir solamente a los balcones a aplaudir, hay que pensar que la dignidad de nuestro sector público y de nuestros trabajadores tiene que ser una dignidad acompañada de hechos, ¿no? de políticas efectivas, ¿no? con memoria económica siempre detrás, ¿no? que esos ajustes que han caído muchas veces sobre los pilares esenciales de nuestro estado social, pues igual no han sido desde luego un camino correcto, y también un modelo de competencia a nivel internacional basado en degradar los salarios, que se han revelado como totalmente desajustado de las necesidades reales, ¿no? Ahora salen voces, ¿no? Que hay que invertir en I+D, en investigación y tal. Bueno, pero esto no hay que decirlo de boquilla cuando vienen mal dadas, sino hay que hacer políticas serias de racionalización de gasto, ¿no? Pero también de revisión de ese modelo basado en la precariedad generalizada. A nivel español, yo creo que también tenemos que revisar, como decía, la necesidad del Estado, y también a nivel internacional el Estado tiene que reposicionarse en el tablero político, es decir, no vale estigmatizar, demonizar o propalar mofas sobre el Estado-Nación cuando no hay otra cosa, cuando no parece que haya un sustituto de soberanía política real, integrada, en la que los Estados pudieran disolverse. Esto no parece que hoy exista. Entonces hay que recuperar una cierta idea de Estado como instrumento efectivo de política, y aquí en España pues igual hay que revisar también determinadas dinámicas constantes que durante las últimas décadas se han concatenado de vaciamiento, de centrifugación del Estado central, que no parece que hayan sido las más convenientes, ¿no? Y desde el punto de vista de la Unión Europea, pues desde luego revisar si la política de descoordinación, de desarmonización, de varias velocidades, de intereses económicos y financieros parece que casan bien con determinados estados, pero no con otros, no con el interés de otros estados, que sobre todo del sur de Europa, pues eso es sostenible y es creíble, porque yo creo que no vale solo alertar sobre la eclosión de extremos antipolíticos, de populismos que ponen en cuestión la democracia liberal, sino hay que ir también a las causas de todo eso, ¿no? El tema económico y político que ha dejado que florezcan grandes bolsas de desigualdad, de erosión social, de degradación social, de no representatividad política. Pues eclosionan esos sistemas antipolíticos, esos populismos, impugnan el sistema de la democracia representativa, pero también la democracia representativa que, como no, tenemos que revisar si ha cubierto necesidades materiales básicas, y parece que no. O sea, hay muchos interrogantes y muchas cuestiones sobre las que reflexionar. Muy bien. Luis, ¿quieres añadir algo más? Un segundito, que tenía el micrófono apagado. Sí, bueno, yo tenía un par de preguntas para cada uno. Pedro, mira, hay una frase tuya que a mí me llamó mucho la atención y me aterró también, me dio mucho miedo, ¿no? Decía algo así, no sé si te la escuché o te la leí, decía algo así como que nada o muy poco de lo que ocurre en el mundo está dejado a la casualidad o es espontáneo. Entonces mi pregunta sería, ¿este coronavirus, su origen es espontáneo? ¿Tenemos motivos para decir que es espontáneo o responde quizás a oscuros intereses que tenga detrás? Sabes que hay autoridades chinas, empezando por algún embajador chino en puestos importantes, que ha acusado a Estados Unidos de haberlo lanzado, ¿no? Pues hay una teoría detrás de que si poco antes de surgir el primer caso en Wuhan, pues habían realizado allí unas competiciones militares internacionales donde había participado, o la mayor comisión había sido la estadounidense, y en cambio prácticamente no gana ninguna medalla. En fin, hay muchos rumores al respecto. Yo la sensación que tengo es que, de momento, las dos hipótesis las que creo que son las más fidedignas es que efectivamente puede ser una zoonosis procedente de un animal que no se sabe todavía de qué animal, porque todavía recientemente, hace 2 o 3 días, ha habido un artículo en la revista Nature que decía que, bueno, que había la posibilidad, que casi seguro, pero que tampoco nadie la afirma con rotundidad, que si podía ser eso, el murciélago, el pangolín, el lagarto, el mono, no se sabe. Y la otra posibilidad, atendiendo también a los informes de muchos científicos o a las alertas de muchos científicos de prestigio internacional, era que en el laboratorio de máxima seguridad, el laboratorio de biotecnología nivel 4, que existía a muy pocos metros de este mercado de Wuhan, en China,
pues que se podía haber escapado a este virus, ¿no? Además, donde estaba certificado que allí estaban experimentando con virus como el SARS, que es muy parecido, al final es un virus, o sea, es una enfermedad también respiratoria aguda grave, como es el coronavirus, o incluso con enfermedades como podía ser el ébola, ¿no? Entonces, yo creo que esas son o que se les haya escapado involuntariamente, o bien, evidentemente, se haya escapado de este laboratorio, o bien que sea una zoonosis. Lo demás también hay quien dice que no, que fue algunos estadounidenses dicen que no, que que fue China la que lo lanzó contra su propia población, teniendo ellos ya los medios preparados y previstos, porque este hospital, claro, lo crearon el de Wuhan, lo levantaron en muy poco tiempo, en un tiempo absolutamente récord, pero lo que eran los módulos ya los tenían preparados y previstos. También hay que tener en cuenta, es como si nosotros ahora decimos en España, que ya lo teníamos preparados y previsto, porque el Ejército de Tierra está montando hospitales de campaña de un día para otro con miles de camas. Evidentemente, pues no lo teníamos preparado, sino que los ejércitos, los estados que son sólidos, que además que piensan un poco con visión de futuro, pues evidentemente pues tienen todo esto previsto desde tiempo de paz, ¿no? Yo ya te digo, yo creo que básicamente serían los dos ahora mismo, con toda la información que tenemos actualmente, serían los dos elementos o las dos opciones con las que me quedaría, pero que no significa que no existan otras, que probablemente con el paso del tiempo pues iremos conociendo mucho más detalles. Pero creo que ahora mismo, como os decía, creo que esto no es relevante. Lo relevante es sobre todo pensar en los efectos, pensar en las consecuencias y pensar sobre todo en Europa cómo podamos poder salir de esta situación de la que desde luego estoy convencido que Estados Unidos saldrá, de la que China ya parece que ha salido, por todos los datos así lo indican, y que veremos si nosotros una vez más no terminamos pagando las consecuencias de todo lo que pasa en el mundo. Porque al final, recordemos, la crisis de 2008 empezó con las hipotecas subprime en Estados Unidos, nos afectó mucho más y durante mucho más tiempo que a Estados Unidos, que se recuperó con mucha mayor rapidez, y a lo mejor ahora nos puede pasar lo mismo, que esto que había surgido en China termine por afectarnos y mucho más profundamente y mucho más dilatado en el tiempo que ha sido con el caso de China. Vale, muchísimas gracias. Y tenía otra pregunta para Guillermo del Valle. Después de esta crisis que se está dando y de la necesaria centralización, aunque sea temporal, de algunas competencias como sanidad, ¿no? ¿Crees que la izquierda indefinida de este país, los partidos de izquierda indefinidas de este país, lo van a tener mucho más difícil para vendernos las bondades del federalismo y de la descentralización? Bueno, yo espero que la izquierda reflexione con cierta honestidad intelectual sobre ese matrimonio a veces de conveniencia y a veces simplemente esa esquizofrenia ideológica, esa simbiosis muchas veces política, electoral con el nacionalismo, con un nacionalismo, hablábamos antes de un nacionalismo identitario, etnicista, supremacista, que si hay que ubicarlo en algún lugar del eje izquierda-derecha estaría pues en la derecha más extrema, ¿no? Es decir, algunas veces una mezcla entre el idealismo, el romanticismo del nacionalismo alemán y otras veces simplemente pues, una cosa de privilegios de índole casi feudal, ¿no? Que dan lugar a un neofeudalismo que casa mal con los principios de una izquierda materialista, de una izquierda igualitaria, de una izquierda que piense pues, en la igualdad y no tanto en las identidades, en los particularismos, en los privilegios, ¿no? Bueno, yo espero que esa izquierda ya más indefinida pues efectivamente se defina un poco más, ¿no? Recupere cierto aprecio por el Estado. Como digo, no como elemento uniformizador desde el punto de vista cultural, sino si hablamos de estados que son de facto laicos desde el punto de vista cultural, identitario. Si España, cuando se habla de la España plurinacional, ¿no? Cuando nos hablan de la España plurinacional, pues se cae en la gran trampa conceptual. No hay 17 naciones culturales, ¿no? Culturales identitarias, pues en España hay muchas, pues como en todos los estados, ¿no? Los estados no son monolíticos desde el punto de vista cultural, pueden tener algunas similitudes, como no, y algunos elementos comunes, por supuesto que los hay, ¿no? Pero, por supuesto, desde el punto de vista folclórico, eso no tiene nada que ver. A nivel político, la nación política no se sustenta en eso, no se sustenta en las particularidades o en los gustos o en las opciones identitarias, ¿no? La nación política se sustenta en un conjunto, en una unidad de justicia, en una unidad de distribución, como alguna vez la definió Félix Ovejero de manera bastante acertada. Y eso no entiende mucho de particularidades y singularidades culturales. Pues a mí me cuesta ver a la izquierda todavía defender conceptos como derechos históricos, ¿no? Se sale a hacer una cacerolada contra un derecho histórico
un anacronismo, si quieres, formal o simbólico como la monarquía, ¿no? Con grandes competencias prácticas o implicaciones prácticas, ¿no? Pero se defienden los derechos forales de los territorios históricos. Bueno, pues esto a mí me casa mal, ¿no? Con una tradición materialista, con una tradición marxista, con una tradición socialista, ¿no? Parece que casa mal, porque eso se traduce en la realidad, pues, en el concierto económico, ¿no? Una serie de relaciones bilaterales de las regiones más ricas con el Estado central. Pues bueno, espero que esa recentralización, como digo, no desde el punto de vista algo simbólico, hay que recentralizar para fastidiar a nadie, porque no hay que fastidiar a nadie, sino hay que poner encima de la mesa un debate sobre si se puede revisar y se debe revisar el modelo de Estado para garantizar de la mejor manera pues, el bien común, la igualdad, la redistribución, que efectivamente se paguen impuestos. Si tiene que haber transferencias de rentas de regiones ricas a regiones pobres, pues se hagan, ¿no? Porque los impuestos los pagan las personas, ¿no? Bueno, cuestiones muy básicas que la izquierda debería defenderlas, la primera de todas, ¿no? Y salir un poco de ese neofeudalismo que hablaba antes, de ese cantonalismo también, porque se ha reproducido no solo el nacionalismo hegemónico, ¿no? En Cataluña o en el País Vasco, en Galicia, ¿no? Sino en todas las comunidades autónomas y regiones, ¿no? O sea, se ha propagado una especie de neocantonalismo, ¿no? que ya descarriló en su momento en la Primera República Española y que creo que no sea bueno reproducir y estamos reproduciendo. Entonces, yo espero que sí, y si no que germine otra izquierda, algunos ya sabéis que llevamos un tiempo trabajando en ello sin mucho éxito, para qué negarlo, pero bueno, ojalá en algún momento se pueda reconciliar una idea de izquierda definida con una idea de Estado y de unidad política, sin estridencias patrioteras, pero con claridad y contundencia. Pues estamos en ello, la verdad, y que es como dice, es bastante dificultoso con los medios con los que contamos, pero sí, vamos, estamos en sintonía. Muchas gracias, Guillermo. Creo que Alberto también tenía una pregunta para cada uno de vosotros y ya con eso terminaríamos. Alberto, cuando pueda. Vale, perfecto. Se me oye, ¿no? Sí, Alberto, sí, vale, te oímos. Sí. Pues yo tengo una preguntilla para los dos, desviando un poquillo del tema del COVID-19, aunque va relacionado. Hemos visto como en los últimos años, bueno, ahora mismo desde que está bajando el precio de los barriles de petróleo, vemos como Estados Unidos, que antes vendía algunos barriles de petróleo a $50, ahora los barriles de Brent creo que bajaron hasta los $23 ayer, creo que hoy ha repuntado $1.50. Vemos cómo va acechando por ahí una recesión, como dicen algunos periódicos estadounidenses. Vemos cómo a día de hoy, de forma totalmente camuflada y sigilosa, se nos ha colado un conflicto casi geopolítico y económico que está teniendo Rusia con Turquía en las tierras de Libia, cómo eso puede afectar al petróleo, cómo Turquía está jugando a día de hoy a dos bandas, está por un lado comprando servicios a Rusia y por otro lado pidiendo ayudas a la OTAN, y cómo Rusia, por ejemplo, ha cambiado un poco su parecer. Desde el 91 había mantenido una política de no intervenir directamente en conflictos externos, porque bastantes problemas tenían dentro de ellos ya, pero como hemos visto en Siria la línea roja de la que habló Putin en su día, y como algunos se sorprendieron, algunas personas diciendo que Rusia nunca se iba a meter ahí, que en cuanto un país, una gran potencia como Turquía se opusiera, Rusia se iba a ir porque no quiere ningún conflicto. Y como hemos visto, ha puesto una línea roja y cómo no va a dejar que la presidencia, el gobierno de Al-Assad caiga. Cómo eso afecta al suministro de gas en Europa. Todos sabemos que algunos intentaban pasar un gasoducto por ahí para alimentar al este de Europa y que Rusia no vendiera petróleo y gas allí, como Al-Assad se negó porque es un aliado de Putin. Y poco a poco, con la crisis que estamos viviendo con el virus, hemos visto que se han acelerado algunos procesos, como el petróleo está bajando de precios, como algunos países han pasado de la inactividad total a empezar a meter cizalla y aumentar su influencia internacional. ¿Creen que esta labor, esta guerra, por así decirlo, geoestratégica que está viendo, se ha visto acelerada por el virus, por la pandemia del virus, o era una nueva ya que estaba siendo anunciada desde hace mucho tiempo? Alberto, lo que me has planteado, podríamos estar hablando más o menos una semana mínimo, ¿no? Porque has entrado de pleno en todos mis temas: Libia, Turquía, Siria, Rusia.
podríamos seguir con Irán, con el Israel, con Arabia Saudí, porque al final es que teníamos que hablar de prácticamente todo el mundo. Mira, yo si te parece, por no extendernos, porque claro, tampoco lo puedo resumir en 2 palabras, y si no ya te digo, es que cada uno de esos subtemas me daría para estar hablando durante muchas horas, porque además son los temas en los que llevo trabajando ni más ni menos que 30 años, ¿no? Pues mira, vamos a hablar del precio del petróleo. El precio del petróleo, las implicaciones que tiene son máximas y yo creo que tampoco aquí no he visto ningún análisis profundo sobre esas consecuencias. Hay que pensar que con un precio del petróleo, lo primero hay que pensar que el petróleo, el barril de crudo, el Brent, estaba a finales de año, estaba en $70 el barril. Actualmente, efectivamente, creo que lo último que vi ayer a última hora había subido ya hasta los 26, 27 el Brent, pero el Texas, antes de ayer, estaba a $20 el barril. Y el Texas, aunque se hable muy poco de él, normalmente aquí nos referimos al Brent, el Texas es el 70% del consumo mundial. Quiere decir que con un petróleo a 20, 25, me da igual, $27 el barril, es inasumible para las economías de muchos países del mundo, con todo lo que ello significa. Pensar que estamos hablando de Venezuela, que el 90% de sus ingresos proceden precisamente del petróleo. Estamos hablando que ya en su momento, y vayamos a hablar que los precios del petróleo siempre han sido artificiales, siempre han sido manejados a voluntad. Yo os podía contar, si tuviéramos tiempo, los casos de 1986, en plena guerra de Irán-Irak, como lo mismo, Arabia Saudí inyecta mucho petróleo en el mercado para hundir los precios y por lo tanto, arruinar a Irán. Podríamos hablar de lo que sucede en el año 2008, en agosto de 2008, cuando Rusia entra en Georgia por la cuestión de Osetia del Norte, en fin, y siempre los precios, como digo, del petróleo pues han estado condicionados por intereses geopolíticos. Pero ahora mismo pensar que con ese precio, claro, ahí quien sale ganando es Arabia Saudí. Arabia Saudí es el que puede producir, junto con Kuwait y con Irak, el petróleo más barato del mundo, porque es el petróleo más rentable, tanto por su calidad como por la forma de extracción. Pero en cambio a Irán le cuesta casi el doble, a Rusia un 150% más al menos de lo que le cuesta extraerlo a Arabia Saudí, y si vamos a Venezuela, que además en general son petróleos de no excesiva calidad, aunque tiene depósitos gigantescos, puede llegar junto con todas sus boreas pesadas a tener más del 25% de todas las reservas mundiales. Estamos hablando que le cuesta el 250 o 200 o 250% de lo que le cuesta a Arabia Saudí. Significa que actualmente con esos precios a Venezuela casi pierde dinero vendiendo petróleo. Pero es que podemos hablar de Colombia, de la que se habla muy poco, pero en cambio en los últimos años Colombia ha producido y exportado más petróleo que Venezuela. Y también una Colombia que recordemos que recientemente ha habido grandes convulsiones sociales, que está en un momento también muy delicado, que tiene 2 o 3 millones de venezolanos refugiados que han tenido que huir de Venezuela. Estamos hablando de Ecuador, un Ecuador que recientemente tuvo que pedir un préstamo muy importante al Fondo Monetario Internacional, países que no tienen capacidad para incrementar sus políticas fiscales, países que tienen muy poca movilidad monetaria o de posibilidad de actuar con la moneda, en muchos casos dependientes totalmente del dólar, pero estaríamos hablando de México también, en menor medida de otros países como puede ser Argentina, países que además nos afectan muy directa o indirectamente a España, porque pensar que son países donde las grandes multinacionales españolas, que significan el 35% de nuestro Producto Interior Bruto, tienen grandísimos intereses en sectores tan estratégicos como puede ser la banca, la energía, las infraestructuras, las telecomunicaciones, y por tanto lo que allí suceda pues también nos va a repercutir en España. Pero es que al mismo tiempo pensar que es verdad que Arabia Saudí puede producir el petróleo muy barato, probablemente hoy en día lo podría producir a 7, 8, 10 dólares el barril, o sea, vender y todavía ganaría dinero, pero pensar que ellos también tienen una carga social muy importante, tienen una guerra abierta en Yemen, que es una verdadera sangría para Arabia Saudí, que tienen que seguir inyectando dinero todos los días con un gran coste, y tenemos el caso de Rusia, que es verdad que se ha negado a respetar las directrices de esta OPEP+, de la OPEP, nada más otros países que nos pertenecen a la OPEP, pero que Rusia había hecho sus planes para este año fiscal con un petróleo cuando menos a 48 dólares el barril, y está a la mitad. Evidentemente esto es una grave convulsión para muchos países.
Y aquellos que nos consideramos importadores y que podíamos obtener ventajas, como estoy comentando, indirectamente también podemos llegar a sufrir las consecuencias. A esto lo podemos añadir con la situación en Estados Unidos. Estados Unidos, que sigue siendo el consumidor de petróleo del mundo, algo más del 20%, China es el segundo con un 14-15% del consumo mundial, pero es verdad que a Estados Unidos, cuando está barato, tiene la ventaja de que lo puede comprar, incluso rellenar sus propios pozos o sus reservas estratégicas, pero tiene el inconveniente de que no puede vender su petróleo, el producto del fracking. Hasta hace no muchos años, 4 o 5 años, el fracking no era rentable, por debajo de los 60, 70 dólares el barril, depende de las zonas, varía mucho de las zonas. Actualmente, con la nueva tecnología, porque tuvieron que no les quedó más remedio que mejorarla, puede ser rentable a partir de los 35 dólares el barril, también digo dependiendo de las zonas, pero claro, si está por debajo ya incluso de los 30 dólares, pues tampoco puede exportar petróleo a Estados Unidos. China en este caso sí que sale ganando, porque China lo que sigue comprando es petróleo, incluso aquellos países sancionados unilateralmente por Estados Unidos o también por la Unión Europea, obligados por Estados Unidos, como es el caso de Irán, como es el caso de Rusia, y además China aprovecha siempre para comprar a estos países sancionados, o Venezuela, por supuesto, para comprar por debajo del precio de mercado, incluso hay veces que hasta por 15 dólares por debajo del precio de mercado. China es verdad que había avanzado mucho en el ámbito de las energías alternativas, pero en cualquier caso le beneficia muchísimo que el petróleo esté muy barato, como digo, porque es un grandísimo importador. Y hablando de las energías alternativas, hay otra consecuencia colateral a esta bajada del precio de petróleo, que es precisamente la paralización de proyectos de energías alternativas. También de exploraciones, exploraciones offshore de petróleo, pero sobre todo la paralización de todos estos avances en energías alternativas que estamos llevando a cabo en este marco de esta emergencia climática, que parece que se nos ha olvidado de repente la emergencia climática y la crisis climática, pero lo que es cierto es que, como digo, está paralizando, porque claro, ahora ¿qué país se va a negar a seguir importando petróleo tan barato? Pensemos en los países europeos, grandes deficitarios, consumidores convulsos también, compulsivos de energía, de hidrocarburos, pues ¿qué país se va a negar a seguir comprando petróleo o a seguir con las ideas de implantar, por ejemplo, el coche eléctrico, cuando, como digo ahora mismo, pues todas las energías alternativas se puede ver cuando menos paralizadas buena parte de sus proyectos, algo que también no deja de ser preocupante. Como digo, todo está muy relacionado, y ya te digo, si nos vamos ya al caso de por qué Rusia pues, se planta, pues entre otras cosas porque tenía el puerto de Tartus en el Mediterráneo, que era el único puerto que tenía ya en aguas calientes, que es verdad que no era un puerto especialmente importante desde el punto de vista militar, pero sí es verdad que sí desde el punto de vista simbólico, porque básicamente era un puerto para dar servicio logístico a los buques rusos que transitaban por el Mediterráneo, y además por otra cosa muy importante, porque las relaciones que había tenido con Siria eran históricas, ya desde la época del padre del actual al-Assad, de Hafez al-Assad. La Unión Soviética pues siempre había tenido un aliado muy firme y muy serio, importante en Siria. Lo podemos enlazar con muchísimas otras cuestiones, y en el caso de Turquía, ya con esto ya termino, que ya te digo, si no me dejáis hablar, pues estaba hablando un par de semanas. En el caso de Turquía es cierto que su situación es muy preocupante, está jugando constantemente a muchas cartas, lo vimos acerca de la Unión Europea, que nos extorsiona constantemente con el tema tan sumamente triste y delicado y sensible como es el tema de los refugiados, que es verdad que tiene casi 3 millones de refugiados en su territorio, pero que está obteniendo importantes ingresos procedentes de la Unión Europea para sostenerlos allí, que ojalá no los hubiera y ojalá pudieran retornar en buenas condiciones a su propio país. Por otro lado, hay que tener en cuenta que está permanentemente jugando con Estados Unidos, con la OTAN, diciendo que si le va a comprar a Estados Unidos los sistemas Patriot de defensa antiaérea, y por otro lado está jugando con Rusia, diciendo que no, que les va a comprar los sistemas S-400, y efectivamente ahí también hay importantes intereses energéticos, porque Turquía es una gran deficitaria en energía también, y no es lo mismo los intereses de Rusia para que pase, por ejemplo, por su territorio los gasoductos procedentes de Asia Central y del Mar Caspio. Es decir, que hay muchísimos intereses en juegos en tantos escenarios, y que lamentablemente lo más triste de todo esto, y con esto ya termino de verdad, es que lo que menos nos preocupe muchas veces en estos intereses es la seguridad humana, que es lo que debería primar, y que muchas veces por estos intereses económicos y geopolíticos se juegue con las vidas de miles o de cientos de miles o de millones de personas, como es el caso de todo lo que está pasando lamentablemente con todos estos refugiados sirios, más de 6 millones que han tenido que huir de su país, más otros 20 millones que están desplazados de sus hogares dentro de Siria, y todo por estas convulsiones geopolíticas y económicas que lamentablemente pues vemos que no somos capaces de cesar, y que parece ser que la vida humana no importa, y debería ser lo primero, una vez más, la seguridad humana, lo que más nos debería preocupar e importar absolutamente a todos.
Pero yo poco que añadir, ¿no? Porque este es el negociado de Pedro, hay que seguir leyendo a Pedro y escuchando a Pedro porque bueno, podemos aprender mucho, de verdad. Yo creo que al hilo de la pregunta de Alberto, yo creo que las tensiones geopolíticas y geoestratégicas ya estaban ahí, han estado siempre ahí, nunca han desaparecido. Hemos hablado antes de esa visión un poco idealista, tan antimaterialista, ¿no? También de la política internacional que ha hecho desaparecer como unidad de análisis, como unidad de medida a los estados, pero nunca han desaparecido, con lo cual la geopolítica, la geoestrategia, las tensiones siempre han estado así. Simplemente esta crisis global de esta envergadura pues las acentúa y seguramente las acelera, pero no creo que las ponga de manifiesto ex novo, porque siempre han estado ahí, ¿no? Esa tensión geopolítica y geoestratégica que explicaba Pedro, pues bueno, es consustancial a la realidad política, ¿no? Estupendo. Pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Llevamos ya 1 hora y media y Sí. no queremos robar más tiempo. Yo por mi parte, y hablo en nombre de todo el partido Somos España, de nuevo, muchísimas gracias Pedro Baños, muchísimas gracias Guillermo del Valle por estar con nosotros para hacer nuestro primer vídeo podcast, los invitados de excepción, como la situación excepcional que también estamos viviendo. De nuevo, muchísimas gracias y para lo que necesitéis, ¿vale? Muchas gracias por la invitación. Pues encantado y ya os digo, para mí ha sido un placer. Yo cualquier persona que defienda a España y los españoles, pues siempre a su servicio, por supuesto. Y vuelvo a insistir que ha sido un gran placer descubrir a Guillermo, que me ha parecido una persona formidable y ojalá que tenga un gran recorrido, no solamente profesional, sino también político, porque creo que lo podría hacer francamente bien. Pues igualmente, para mí ha sido un enorme placer cuando me dijisteis que compartía video podcast o tertulia con Pedro Baños. Yo digo, bueno, pues vamos a ver, me queréis tensionar el sábado por la mañana, pero como estamos en cuarentena, pues bueno, acepté gustosamente. Fuera bromas, ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros.